Algo que no debemos dudar, mis hermanos, es que los últimos días de Cristo sobre esta tierra estuvieron marcados por amenazas, riesgos, presión. Podemos decir que la pasión de Cristo no empezó solamente cuando cayeron sobre Él en el huerto de Getsemaní. Desde antes, desde mucho antes, esa presión propia del odio de sus enemigos se hizo sentir. Y especialmente cuando Cristo va llevando su servicio misionero hacia el sur, hacia Jerusalén, porque Cristo empezó en el norte, en Galilea, pero como bien nos cuenta Lucas, fue avanzando hacia el sur y llegó a la región de Judea, y en Judea llegó a Jerusalén. Y la predicación en Jerusalén evidentemente fue algo muy, muy tenso, muy complicado. En esas circunstancias debemos ubicarnos, en ese contexto debemos ubicarnos para entender la gravedad de lo que nos cuenta el Evangelio de hoy, que no es otra cosa sino la famosa escena de la purificación en el templo. Esta es una escena terriblemente dramática, porque de alguna manera era la sentencia de muerte que Cristo estaba firmando. Me explico, ponerse en ese lugar, llegar a ese lugar y decir que la casa de Dios ha sido transformada en una cueva de bandidos o de ladrones, realmente es una sentencia de muerte. Ya Cristo había ganado bastantes enemigos cada vez que tenía una discusión con los fariseos, con los escribas, con los saduceos. Todo esto lo documenta muy bien San Lucas. San Lucas nos muestra bastante bien que cada una de estas discusiones suponía siempre un nuevo resentimiento, un aumento en la animadversión, en el fastidio hacia Cristo. Todo esto se venía gestando desde muy atrás, pero ahora está en Jerusalén, y en Jerusalén dice: ustedes han profanado, ustedes han ensuciado, ustedes han echado a perder la casa de Dios, la han convertido en una cueva de ladrones. Bueno, de hecho esa palabra ladrón o bandido es un poco difícil de traducir. Bueno, difícil en el sentido de que el origen, la palabra griega lestes, hace alusión a aquel que roba, pero roba violentamente. Es decir, estamos hablando aquí de lo que sería un atraco, de lo que sería un vándalo, una persona que cae y se adueña por la fuerza de los bienes de otros. Y eso es lo que denuncia Cristo. Bueno, ¿qué enseñanza nos queda a nosotros frente a estas palabras tan duras, tan dramáticas y de tantas consecuencias que dice Cristo? Él dice que la casa de Dios se ha convertido en una cueva de maleantes o de ladrones o de vándalos, en fin, de la manera como lo quieras traducir. Tal vez la palabra que más se parece en español es un saqueador. La persona que entra, por ejemplo, por la fuerza y saca y se apodera de lo que puede. Y esto yo creo que nos deja una gran enseñanza a todos, pero muy especialmente a nosotros los sacerdotes. Se podría resumir en esta frase: si estás al servicio de Dios, pero te estás aprovechando del servicio de Dios para tus propios intereses, tú eres un saqueador. Repito la frase: si te estás aprovechando del servicio a Dios para tus propios intereses, eres un saqueador. Eres un maleante, eres un ladrón. Y eres un ladrón porque estás robando los corazones que son para Él. Estás robando el tiempo que es para Él. Estás robando la confianza, el cariño, la devoción de la gente. Especialmente allí donde hay malos pastores, y yo creo que muchos de los que hemos recibido el ministerio sagrado tenemos tanto de qué corregirnos. Allí donde hay malos pastores, la gente queda saqueada. No es solamente que le robaron algo, es que es como el que entra destruyendo
el daño que causas es terrible. Es un daño terrible porque te robas, porque saqueas, porque destruyes la capacidad de confianza de las personas. Esto es lo que me parece más dramático. Porque la persona que recibe un daño de un servidor de Dios, no solamente perdió lo que se llevó ese servidor, dinero o lo que sea, sino que pierde la capacidad de confiar, la capacidad de creer en la misma religión. ¿Cuántas personas, lamentablemente, por errores de gente de iglesia, se han apartado de Dios y no creen en Dios, y no creen en la religión, y no creen en la iglesia? Han quedado devastados, han quedado aplastados, han quedado destruidos porque han sido saqueados. Esto nos mueve a conversión a nosotros, los que estamos al servicio de Dios. Nos mueve a humildad, nos mueve a penitencia. Y quisiera yo que a todos moviera en oración, en súplica, para que todos los que servimos, ministros sagrados o personas que ayudan en catequesis o personas que enseñan teología, para que todos tomáramos conciencia de la enorme responsabilidad que tiene estar al servicio de Dios y de las consecuencias gravísimas que tiene obrar de una manera equivocada, egoísta o abusiva. Que Dios nos mire con misericordia a todos, que nos conceda la conversión, que obremos rectamente en su presencia y seamos auténticos servidores del Altísimo. Amén.